Buenas tardes. Buenas tardes, José. Hoy estamos aquí con Alex. Él es uno de nuestros inversores y bueno, que recientemente hemos hecho una operación inmobiliaria con él. Hace un par de meses ha terminado. Y nada, para empezar, cuéntanos quién es Alex. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por invitarme. Para mí es un placer. Es la primera vez que hago algo así y estoy bastante emocionado, quizás un poco nervioso, pero bien, yo creo que irá bien. ¿Quién soy yo? Gran pregunta. Yo me considero un chico normal. Ahora mismo estoy trabajando como funcionario, soy maestro de educación física, pero siempre he sido bastante curioso con el tema del mundo de las inversiones. Yo siempre he pensado que conformarse en la vida siempre para mí ha sido malo y siempre he buscado pues, tratar de mejorar en todos los aspectos. Yo vengo de una familia muy humilde, soy un chico, lo que digo, un chico normal. Me han enseñado la cultura del esfuerzo, que si quieres conseguir algo tienes que trabajarlo antes. Y en base a eso, pues la verdad que considero que me ha ido bastante bien, he conseguido lo que he querido. No ha sido fácil, la verdad, y bueno, me educaron que tenía que estudiar lo típico, ¿no? De todas las familias, que tienes que estudiar para llegar a la universidad, luego sacarte una carrera y dedicarte a esto, ¿no? Entonces, para mí me pareció algo como algo básico, en el sentido de que siempre he querido más, siempre he sido un chico muy curioso y me ha gustado probar cosas nuevas y de hecho por eso estoy haciendo esto ahora, porque me gusta probar cosas nuevas. Y bueno, siempre he pensado que el éxito de la vida está como fuera de la zona de confort, ¿no? O sea, el hecho de probar siempre va bien. Entonces, sí, es cierto que soy maestro, pero también me gusta coquetear, me gusta utilizar la palabra coquetear con otro tipo de mundos, ¿no? Sobre todo en el tema de la inversión, en este Claro. caso. Bueno, nosotros vamos a comentar más el tema de inversión inmobiliaria, Ujú. pero yo sé que porque te gusta en general la inversión, ya anteriormente habéis tenido pues, inversiones de otro tipo. Empezaste por otras vías. Eh, ¿En qué momento profesional estabas cuando empezaste vamos, a interesarte el mundo de la inversión? A ver, sí que es verdad que me tuve que ir a Cataluña para poder, porque yo tenía muy claro que mi objetivo era, yo quería ser maestro. Entonces, porque siempre he pensado que para mí ayudar a la gente o compartir mi experiencia, para mí siempre ha sido un placer, ¿no? Todo lo que yo puedo aportar a la sociedad, pues bienvenido sea y si le sirve a alguien, pues es perfecto para mí. De hecho, es una de las razones por las que accedí a este podcast, porque me gusta compartir mis vivencias, ¿no? ¿Y en qué momento de mi vida estaba? Pues resulta que estaba en Cataluña, estaba viviendo solo, cosa que recomiendo a todo el mundo. Va genial de desvincularte de tu familia, irte lejos a vivir tú por tu cuenta para darte cuenta de quién eres realmente, ¿no? Y qué es lo que quieres en la vida. Y sí que es cierto que estaba trabajando en Cataluña de maestro y yo tengo un círculo de amigos que la verdad que estoy bastante agradecido porque concretamente uno de ellos le gusta mucho el tema de la inversión. Entonces él siempre, cada vez que encontraba algo interesante, pues me lo compartía. Entonces ya decíamos, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a coquetear con este mundillo. Y fue a raíz de eso. Estaba en cierta manera cómodo trabajando allí y empezar a descubrir pues, cosas nuevas, desde criptomonedas, acciones de empresas, incluso videojuegos que te pagan con criptomonedas. Entré en un multinivel, conocí el mundo del mercadeo y las famosas empresas multinivel, que luego resultó ser piramidal. Bueno, un poquito este tema. Salí un poquito escaldado, pero sí que es cierto que aprendí muchísimo, conocí muchísima gente del sector y me quedé con, digamos, con la parte buena, ¿no? O sea, perdí mucho dinero, la verdad, sea dicha. No diré la cantidad porque, porque de cierta manera me avergüenza, pero me lo tomo como algo positivo, como un aprendizaje. Y esto me ayudó a educarme financieramente para proteger mi dinero y, por otro lado, a saber en qué momento hay que invertir y cómo hacerlo y cómo sentir la confianza suficiente como para poder hacerlo, la verdad. Pero sí, digamos que he tocado diferentes palos. Apuestas deportivas, recuerdo también que pasé una temporada de apuestas deportivas que fue horrible, no me fue Claro. bien y bueno, Bueno, digamos varias que esa cosas. pérdida fue como tu máster un poco en inversión Sí, sí. y Me sorprende porque hay gente que se queja, ¿no?, de que los estudios son caros y tal, y en la universidad y todo esto, pero realmente el aprendizaje de la vida es mucho más caro. Y hay que pasar por eso. Yo considero que claro. si quieres algo en la vida tienes que aprender y tienes que pagar un precio, porque hoy en día no hay nada gratis. Esto que típico, ¿no? Haces una cosa, no, esto es gratis, te regalo tal. No, no. Yo siempre pienso que cuando te presentan una empresa o un negocio,
si el producto que te venden no está claro, es que quizás el producto seas tú, en lugar de algo material, ¿no? Pero bueno, básicamente es la Claro. cultura del esfuerzo. No existe nada gratis y tienes que esforzarte para conseguir lo que quieres. Y así pues, a salto de mata, mientras me preparaba posiciones, estaba coqueteando con inversiones y tal, porque siempre he querido buscar como una calidad de vida, ¿no? O sea, yo realmente lo que me interesa es vivir, tener una vida cómoda, y yo sé que para llegar a tener una vida cómoda hay que pasar el camino complicado, ¿no? Siempre se ha dicho que, bueno, hay muchos coaches que comentan esto, he leído varios libros de coaching que dicen, ¿no? Si lo que quieres es una vida fácil, tienes que elegir el camino difícil. Si eliges el camino fácil, tendrás una vida de mierda, hablando claro. Entonces, yo prefiero elegir el camino difícil y bueno, y jugármela. A veces digo, yo he venido a la vida a vivir y a jugar. Y si sale bien, bien, si no, pues es un aprendizaje. O ganas o aprendes, una de dos. Bueno, No hay término medio. muy bien. Comentabas antes sobre tus padres, cosas que te han inculcado y demás. Bueno, yo sé por mi experiencia contigo que los primeros en los que pensaste cuando pues, ya lo teníamos terminado era enseñarle a tus padres pues, la operación que habíamos hecho. ¿Cómo ha sido el papel de tus padres en tu, digamos, crianza, desarrollo, dinero, tus miedos con el dinero o atrevimientos con el dinero? ¿Cómo ha sido la relación con tus padres? Sí que es verdad que mis padres son bastante tradicionales y el mundo de la inversión no lo conocen mucho. Ellos son muy trabajadores, mi padre es muy trabajador y son bastante reacios al tema de invertir. Sí que es cierto que el mundo inmobiliario es como que más conocido y les puede llegar información, pero al principio, cuando les comentaba, porque no conocen todas las inversiones que he hecho, porque claro, son cosas que no conocen, criptomonedas y todo esto, a veces dices, ¿esto qué es, no? A pesar de que gracias a las inversiones que he hecho en inmobiliaria, por ejemplo, y abrirme un poco más a ello, sí que he descubierto que mi padre también tuvo ciertas oportunidades cuando era más joven para invertir que luego no hizo, ¿no? Porque básicamente pues, ellos son más conservadores. Entonces yo sí que es verdad que no soy tampoco tanto de compartir mis proyectos. Yo soy una persona que prefiero compartirlo cuando ya está hecho, ¿no? O sea, yo me la juego, yo lo decido, yo lo hago y luego ya pues cuento el resultado, ¿no? Porque cuando tengo alguna idea en la cabeza prefiero hacerla antes que compartirla. No sé si me estoy explicando bien. Entonces es el hecho de que también por la experiencia del multinivel, ¿no? De ver que entras en una empresa, que no lo tienes claro, lo haces porque conoces a alguien, no acabas de tener esa seguridad, entonces si no estás seguro de que quieres hacer algo, no lo hagas. Es una de las recomendaciones que le daría a la gente. Tienes que tenerlo claro contigo mismo. Luego el proceso va cambiando, ¿no? Pero contigo mismo tú ten claro que se alinee con lo que tú quieres hacer. Y en este caso, pues el tema de mis padres, pues yo les conté cuando ya estaba hecho, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando vine de Cataluña, les hice como una presentación del patrimonio que tenía, ¿no? Y dije, bueno, papá, tengo esto, esto y lo otro, esto es lo que he estado haciendo en Cataluña, aparte de trabajar como maestro, pues tengo esto, ¿no? Se quedaron como un poco, ostras, pues parece que te has divertido, ¿no? No esperaba que tuvieras estas cosas. Yo, pues, no solo he ido a trabajar, sino he ido también un poquito para crear un poquito de patrimonio. Y cuando ya lo vieron hecho, pues se quedaron como más tranquilos, ¿no? Decir, vale, mi hijo sabe lo que está haciendo. Y luego, pues cuando le planteé el tema inmobiliario, pues como es un tema que ellos ya conocían, no tuve ningún problema, me apoyaron mucho y de hecho, es lo que te comenté, quería que ellos lo vieran para ver el resultado, ¿no? Más que el proceso, el resultado. Porque a veces el proceso tienes que tomar decisiones difíciles, tienes que buscar bien cuál es la mejor manera de hacerlo y yo prefiero confiar en mí, en lo que yo tengo claro hacer. No me gusta tampoco compartirlo porque es lo típico, ¿no? De que si te equivocas luego le puedes echar la culpa a alguien. No, no, o sea, tú haces las cosas, tú eres adulto y lo decides y lo haces tú. Y cuando tú lo tienes claro, lo haces. Claro. Esto. Y siendo ellos, pues así, pues, humildes, más trabajador, familia trabajadora y tal, ¿quién te ha inculcado a ti esa inquietud o por qué dirías tú que tienes esa inquietud por estos temas? Pues es lo que comentaba antes, ¿no? Que a mí me gusta mucho, siempre, hay amigos míos que me dicen que como que me obsesiono mucho, pero es como que yo siempre quiero ir mejorando, ¿sabes? Yo considero que hay 3 pilares en la vida, la salud, el dinero y el amor, y siempre tengo que estar mejorando, evidentemente. Ahora en el amor ya estoy cubierto, estoy feliz,
Y en los otros dos, pues siempre puedes ir mejorando a nivel físico, a nivel mental, a nivel laboral, porque tengo muy claro que no me puedo estancar. O sea, en el momento que esto lo aprendí de un libro que leí, que era o incluso en un anuncio me parece que fue de Bruce Lee, que decía, no sé, como el agua, ¿no? En plan, el agua siempre está fluyendo, por eso siempre consigue caminos y va creciendo y se deriva al mar, ¿no? Pues yo a veces considero que somos como el agua, ¿no? Que si te estancas, el agua se pudre. Y nosotros tenemos que estar siempre en movimiento haciendo cosas. Igual que, en cierta manera, el dinero, ¿no? El dinero no puedes tenerlo parado en un banco, a menos que sea una cuenta remunerada. O sea, tienes que buscar opciones para que el dinero fluya y se mueva si es lo que quieres en tu vida. Y yo tengo muy claro que siempre estoy haciendo cosas. De hecho, una de las razones por las que me decanté por ser maestro, además de las que he comentado antes, es la calidad de vida, el poder tener tiempo para poder dedicarme a otras cosas. Porque tengo claro que en esta vida, conforme está la sociedad y el gobierno, no sé si tendremos jubilación. Entonces, uno de los objetivos era poder tener opciones de jubilarme y mantener la calidad de vida que tengo. Claro. Bueno, entiendo que un poco por lo que cuentas, tu interés por invertir era más buscando un tema de patrimonio que te garantice una libertad financiera más que conseguir una vida muy extraordinaria con grandes lujos. O Correcto, las sí. dos. No me considero una persona caprichosa, la verdad. Y básicamente es eso. Libertad financiera es una palabra que se utiliza mucho en las redes sociales, es trending topic. ¿Qué es la libertad financiera? Hay gente que lo pinta de una manera. Yo me considero en cierta manera humilde, soy ambicioso. No sé si seré millonario, no busco ser millonario, lo que busco es ser feliz y tener una vida cómoda. De poder decir, necesito esto, lo compro, tengo que ir a tal sitio, voy. Una vida cómoda. Y realmente hoy en día, si quieres prosperar y quieres tener una vida cómoda, funcionario no es la mejor opción desde mi punto de vista, a pesar de que yo lo soy. Pero no es lo único que hago. Por eso me dedico a hacer otras cosas. Claro. Volviendo un poco a ese momento en el que empezaste a querer invertir y demás, ¿cómo era tu relación con el dinero? ¿Eras alguien que pues se esfuerza bastante por ahorrar o tenías una mala relación, te lo gastabas todo y decidiste hasta aquí? ¿Cómo fue un poco ese momento? Me gusta que me hagas la pregunta porque me viene ahora a la memoria una experiencia que tuve a raíz del dinero, que yo creo que eso me hizo un clic en la cabeza. Tuve una relación de pareja, no salió bien y bueno, yo en ese momento estaba trabajando de maestro, estaba como sustituto y tuve la idea porque ella empezó a trabajar como vendedora de purificadores de agua y claro, lo típico cuando empiezas en una empresa, le comentaron que vendiera primero a sus familiares y tal. Entonces, pues yo le dije, vale, pues compramos un purificador para casa. Entonces, en ese momento yo podía financiar, porque sí que es cierto que un funcionario tiene más facilidad para financiar productos. Compramos ese purificador sobrevaloradísimo, que costó un dineral, y evidentemente lo financié yo. Pues cuando se acabó la relación, con lo único que me quedé fue con el purificador. Y claro, yo estaba como sustituto, y luego cuando trabajas de maestro, la nómina, pues evidentemente no nos podemos quejar, o es mi punto de vista, que es una buena nómina, pero cuando dejé de trabajar de esto, me tuve que buscar un poquito la vida para poder pagar esa letra. Y ahí hice un clic y dije, no voy a volver a financiar algo que no me aporte un beneficio. O sea, no me voy a meter en una financiación para un activo que me quite dinero, sea un coche, sea un purificador, y ahí fue el cambio. O sea, tendría unos 28, 29 años. Y ahí dije, no, no me quiero. Y entonces empecé a ahorrar, me dedicaba mucho a cambiar, cada año cambiaba de banco, porque sí que es cierto que hoy en día todavía pasa, ¿no? Las famosas cuentas remuneradas, que hay diferentes bancos que se ofrecen un 2% por tener el dinero ahí parado y tal. Entonces empecé con esto, a dejar el dinero quieto, pero con una remuneración. Y ahí ahorrar y ahorrar y... con ese dinero sí que es verdad que luego me fui a Cataluña, invertí mal, me equivoqué y tal, pero ya la educación financiera ya empezó ahí. A decir, el dinero es una herramienta, yo considero, y hay que saber moverla. Porque es lo que comentaba antes, como el agua, ¿no? Si el dinero lo paras, la inflación se lo come. Que esto hoy en día Claro. mucha gente no lo sabe y, en fin, bueno, no voy a hablar de política, pero bueno, que es así. O sea, el dinero hay que moverlo y hay que buscar formas de que crezca. Porque si te lo dejas en el banco o en el bolsillo, el dinero pierde valor automáticamente. Claro. Y hablabas de formación financiera, o sea, ¿cuál ha sido un poco tu formación? ¿Vídeos, libros?
A ver, ahí sí que he tocado bastantes palos. Vídeos, he seguido diferentes influencers. Mi amigo Javi también, porque él tenía más tiempo libre, él era más emprendedor que yo, es más emprendedor que yo. Y un poquito entre amigos, vídeos de YouTube, libros también. Piense y hágase rico, por ejemplo, de Napoleon Hill. Ese libro para mí fue muy interesante. Y sí, básicamente libros, formación, seguir diferentes influencers. Cada día hay más, la verdad, y vas cogiendo ideas de unos de otros y te vas formando un poquito para hacerte, sobre todo para empaparte de esa forma de ver la inversión, porque es que esto nos enseña en los colegios. Esto es una autocrítica que me hago yo a mí mismo, de que digamos en educación quizás deberíamos, no sé cómo hacerlo, sinceramente, pero ayudar a que los niños ya empiecen a entender cómo funciona el dinero. Y luego la inteligencia emocional, que también es importante, evidentemente. Porque una de las cosas que aprendí con la inversión es que hay que tener la mente muy fría y hay que gestionar muy bien tus emociones a la hora de hacer una inversión. Un ejemplo, típica apuesta deportiva. Apuestas un sábado, tú crees que tu equipo favorito va a ganar, apuestas una cantidad, tu equipo pierde enseguida, quieres recuperar ese dinero. El error que comete todo el mundo es vuelves a hacer una apuesta en el mismo fin de semana, incluso doblas la apuesta para intentar recuperar y vuelves a perder. Claro caso de dejarte llevar por las emociones. Hay que tener la mente fría para invertir y esto es uno de los aprendizajes que tuve también con eso, a gestionar las Claro. emociones. Bueno, pues ya que lo comentas, ¿cuál ha sido tu peor cagada La cagada más gorda. emocional por una decisión emocional? A ver, yo creo que lo del multinivel, pero lo cierto es que me considero que fue bueno, es que realmente una cagada. No me gusta verlo como una cagada en el sentido de que algo aprendí de ahí, ¿sabes? Siempre sacas aprendizaje, pero fue el momento en que más pasta palmé. O sea, realmente. De hecho, hemos denunciado a la empresa y todo para ver si podemos recuperar, porque fue sostenido en el tiempo, ¿no? Y entonces, ahora, a veces piensas en el pasado y dices, claro, es que si no hubiera hecho esto, quizás ahora tendría dinero. Claro, si yo analizo los números y digo, vale, si no me hubiera metido en esto, ahora podría haberme metido más fuerte en el mundo inmobiliario. Pero si no hubiera invertido ese dinero, no tendría los conocimientos y la gestión que tengo hoy en día de mí mismo para poder invertir. Entonces, Claro. como. Pero yo he hecho varias, pero la más gorda sería, digamos, el multinivel. Meterme en un multinivel por confianza en la persona que te lo presenta. Porque sí que es cierto, esto ya es mi opinión, que los multiniveles, que luego algunos son piramidales, otros no, se aprovechan mucho de esto, ¿no? Del boca a boca, de la confianza que tienes con un amigo, él ha entrado antes, está ganando dinero, entra que vas a ganar dinero, resulta que él ha entrado antes, él está ganando dinero y cuando entras tú ya se acaba el negocio. Entonces, Claro. digamos que me lo achaco a mí mismo, el no confiar en mí mismo y no haber tomado decisiones desde la frialdad, pero forma parte del aprendizaje. A partir de ahí, de hecho, hace 2 semanas, un amigo de mi pareja, de mi novia, está en otro multinivel y le presentó a ella la idea y nos hizo una típico videollamada para presentar el negocio y tal. Y yo, bueno, sabía el patrón de conversación que me estaba haciendo, historia personal, entrevista, punto en común, que me vendes el producto y tal. Y lo veías y evidentemente no me interesaba, porque sé cómo funcionan y ya no me aporta para mí nada de Claro. esto. Y luego pues, la idea de que no hay ningún negocio que te haga rico al día siguiente. Que esto es una de las cosas que mucha gente, por eso nunca voy a jugar a la lotería, nunca he jugado y considero pues que la lotería es la mejor forma de recaudar impuestos por lo menos de España. Esta es mi opinión y no soy partidario de eso porque no te vas a hacer rico. Ya. Mucha gente cuando ha jugado a la lotería al día siguiente o al año siguiente se ha quedado peor de como estaba antes de que le tocara. Pero bueno, esta es mi opinión personal, ¿eh? Cada uno que decida lo que quiera con su dinero. Claro. Bueno, no me sé los números, pero sí, es bastante alta el porcentaje de gente que después de la lotería, pues está peor que en su fase inicial antes de la lotería. En tema este del multinivel que comentas, claro, entiendo que catalogas como esa decisión emocional de confiar en tu amigo o tu conocido, tú por un poco la novedad y el interés de ganar dinero o moverte en estos sentidos, pues confiaste y por las emociones te dejaste llevar sin tenerlo realmente todo atado, entendido y demás, ¿no? Y eso, bueno, pues al final te llevó
Sí, es que es eso, ¿no? Ver con un amigo mío en el que confiesa, pero evidentemente la culpa no la tiene él, la tengo yo por haberme me embarcado. Eso es, digamos, el arma, entre comillas, que se aprovecha en muchos multiniveles, ¿no? Dices, tienes confianza, eh, mete amigos tuyos, ¿no? El boca a boca, ¿no? Y al final, yo desde luego cuando entré tenía muy claro que yo no me quería dedicar a esto. O sea, yo lo probé como algo novedoso porque siempre he pensado que no me quería estancar solo con el sueldo que tengo, porque tengo muy claro que no puede, tu vida no puede depender solo de una cesta, ¿no? Lo típico que enseñan, ¿no? Es, hay que diversificar, ¿no? No solo tener todos tus huevos en la misma cesta, sino tener diferentes fuentes de ingresos. Que esto antiguamente, pues, no se llevaba, ¿no? Y los papás, por lo menos mi familia, tenían un sueldo y todo dependía de ese sueldo. Hoy en día yo creo que eso es que no es una mala decisión. Hay que tener diferentes fuentes de ingresos por si te falla una, tener diferente otra. Y entonces, con ese afán de querer conocer diferentes maneras de ganar dinero, pues te embarcas en situaciones así, te dejas llevar un poco por las emociones y es lo que te digo, te equivocas porque en esta vida te tienes que equivocar porque si quieres aprender algo en la vida te tienes que equivocar. Porque si no, todo sería fácil, todos seríamos iguales, todos seríamos millonarios, ¿no? Y lo importante es aprender. Y para aprender hay que equivocarse. Y eso forma parte de mi historia. Y Muy bien. no me siento culpable y tampoco orgulloso. Simplemente mi proceso ha sido este y lo llevo y le doy el valor que ha tenido en su momento. Y gracias a eso, pues ahora pues, me dedico a otras inversiones. Muy bien. Hablabas antes de patrimonio, comentabas que bueno, para ti es más importante construir un patrimonio que en un tiempo X te permita esa libertad financiera y poder permitir tu estilo de vida. ¿Qué es para ti construir un patrimonio? ¿Cómo lo definirías? A ver, mm, voy a hacer referencia a una película que se llama, es una película de animación que se llama Coco. Esta película me marcó mucho, solo la he visto una vez, porque hablan un poquito como de dejar un legado, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que me quiero ir de esta vida dejando algo. Y para mí patrimonio es tener algo que luego puedas delegar en alguien. Y ya no hablo solo de parte material, sino parte de familia y tal. Ahora mismo estoy más centrado en el tema de las inversiones y esto, pero sí es tener algo que puedas después delegar en alguien, tener algo propio tuyo, sacarle un rendimiento y que luego las personas que vengan después pues lo puedan aprovechar, pero tener algo. Yo siempre he estado como obsesionado en tener algo propio y eso es lo que me ha encaminado a decir, vale, pues voy a probar a esto. Entonces, de ahí a Mm, probar tantas inversiones que no han salido bien y al final me decanté por el mundo inmobiliario, ¿no? claro. Mundo inmobiliario también tengo acciones, algo tangible, que puedas decir, esto tiene un valor, pero lo tienes. No es volátil, no es tan Mm, volátil, ¿no? Huir un poquito de la volatilidad y centrarte un poquito más en algo que puedas tener tuyo, a tu nombre y perfectamente legal, ¿eh? claro. Es esto. ¿Sería más un logro personal o algo que pudieran, por ejemplo, heredar tus hijos y con ello Sí, estar... o sea, es un logro personal, pero que luego lo pueda delegar si el día de mañana tengo familia, pues que ellos lo gestionen, ¿no? O sea, aparte de las decisiones están pensadas en que pues, tus hijos puedan Sí, disfrutar tener de lo que haces, yo, ¿no? primero pensar en mi jubilación, que es lo que comentaba antes, no sé si tendré pensión, y mantener la calidad de vida, que tampoco es que yo ostente una calidad de vida muy alta, porque soy bastante humilde y no me considero para nada caprichoso, simplemente quiero estar cómodo y poder delegarlo y que mi familia, después de que, bueno, el tema de los hijos, también me encantaría que en el caso de que tuviera una educación financiera, que entendieran un poquito cómo veo yo el tema del trabajo y las inversiones para que ellos pudieran luego gestionar esto, si lo entienden y lo aprenden. Conozco muchos casos de familias y de famosos que ellos son ricos y luego los hijos, pues, no, lo único que hacen es gastar el dinero. No me gustaría tener eso. Pero sí es tener un patrimonio para luego poder decir esto es mío y lo he construido yo, pero luego lo puedo compartir. Claro. Básicamente la idea es poder compartirlo. Bueno, y enseñarles cómo lo has conseguido y hace más tu vivencia y tu trayectoria Sí, que lo que tal. hablaba antes, la ley del esfuerzo, ¿no? Que entiendan que todo tiene un precio, o sea, o un valor. O sea, no existe nada, nadie da duros a pesetas, que se decía antiguamente. O sea, tienes que esforzarte y todo esfuerzo tiene una recompensa. Te puede gustar más o menos, pero recompensa tendrás si te esfuerzas. Si no te esfuerzas, no vas a conseguir nada. Claro. Sentado en el sofá no vas a ver, no vas a, o viendo Netflix, lo único que vas a hacer es hacer rico a Netflix. Exacto. Así que es eso. Muy bien.
¿Y por qué elegirías inversión inmobiliaria frente a otras alternativas? Me gusta que me hagas esa pregunta. Lo veo más estable. Sí que es verdad que el mundo del ladrillo era un mundo muy desconocido para mí. Yo tenía muchísimo miedo. De hecho, antes de conocernos y de embarcarme en esta operación que hemos hecho, estuve 2 años formándome, dándole vueltas, hice algún que otro curso y tal para ponerme un poquito en el terreno, porque lo veía que era un mundo que todo el mundo sabía. Es como el fútbol, ¿no? Todo el mundo sabe, pero nadie es millonario. Y dices, ¿esto cómo va? Y tenía un poquito de miedo por el hecho de que no quería volver a equivocarme, ¿no? Finalmente me decanté por el hecho de la seguridad, porque tú sabes que si tienes un inmueble, sí, puedes alquilarlo, puedes venderlo o te lo puedes quedar tú y disfrutarlo tú, porque es tuyo. Sí que es verdad que también tengo fondos, tengo acciones que en cierta manera también son mías. O sea, y esto se revaloriza y también yo estoy un poco a la par ahora mismo en lo que se refiere a inversión, fondos indexados y inmuebles, para tener un poco cubierto mis espaldas, por así decirlo. Pero el mundo inmobiliario siempre he tenido curiosidad por ver cómo gestionarlo y porque lo veo, pues eso, no es volátil y lo veo mucho más fiable que otras inversiones. Claro. Confío más, vamos, ahora después de todo el recorrido. Sí, sería como para ti un tercer pilar en tu patrimonio muy importante. El mundo inmobiliario, Sí. sí, sí, ahora que ya estoy dentro, sí, sí. Quiero Mm. más, Ahora quieres más. sí. Sí, recuerdo yo que, bueno, estábamos en ello, ya me decías que estabas pensando en cómo íbamos a hacer otra. Así que, Sí, de pues está hecho, claro. una de las cosas que me gustó de nuestra conversación, de cómo conectamos tú y yo, fue el hecho de que tú tenías clara la estrategia que yo quería hacer. O sea, porque cuando te comenté un poquito y luego tú ya me dijiste, no, es que tú quieres hacer esto. Sí, sí. Y dije, lo tiene claro él, lo tengo claro yo. O sea, es así. Que luego lo consiga o no, Claro. pues es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos me quiero divertir por el camino. O sea, quiero intentarlo y si lo consigo, pues sería perfecto. Si no, pues donde me quede, pues bienvenido sea. Yo soy una Claro. persona que soy de los de pedir perdón antes que pedir permiso. O sea, soy valiente y me considero emprendedor y yo con lo mío, si lo tengo claro, me la juego. No me gusta jugar con el dinero de nadie. De hecho, eso es uno de los aprendizajes que tuve con el multinivel. Este tipo de empresas, y parece que esté haciendo una crítica, ¿no? Pero tengo muy claro que yo para invertir invierto yo solo. Yo no quiero complicar la vida a nadie. Entonces, a mí me va bien, luego te lo cuento, pero desde mi propia experiencia, desde la seguridad de que yo lo he hecho, me ha funcionado. Si te funciona a ti, me parece estupendo y si necesitas ayuda, te puedo ayudar. Pero si yo no lo pruebo y veo que funciona, yo no vuelvo a meterme en inversiones así volátiles ni nada. Y como te he comentado antes, he probado muchas y la que más seguridad me da es el mundo inmobiliario. Muy bien. ¿Qué buscas realmente al invertir? ¿Es un tema más de rentabilidad, seguridad, que no tengas quebraderos de cabeza? Yo, la verdad, lo ideal sería el unicornio, ¿no? Que digo yo, tenerlo un poquito todo, ¿no? Un unicornio que es rentabilidad, tranquilidad y patrimonio, ¿no? El pack. Que de hecho estoy muy contento con la operación que hemos hecho porque yo creo que es el unicornio que yo buscaba para empezar, ¿no? Pero si te soy sincero, me gustaría... ¿Qué es lo que me gustaría? Realmente la paz. Primero la tranquilidad. Saber que tu dinero está trabajando y tú dormir tranquilo. Y el mundo inmobiliario es una de las cosas que me aporta. Saber que estoy sacando el rendimiento de un activo sin yo tener que calentarme la cabeza. Porque es cierto que de todas las inversiones que he probado, apuestas deportivas, estás todo el día, el fin de semana, pensando en las apuestas. Me acuerdo que hice hace tiempo trading de criptomonedas. Bueno, una obsesión, tenía una aplicación, todas las semanas miraba, todos los días mirando, al final yo he llegado a un punto en mi vida que todo lo que me robe la paz mental fuera. Yo quiero tranquilidad y si puedo mejorar mi patrimonio respetando esa paz, adelante. Y el mundo inmobiliario de momento es lo que me ha aportado. Vale. ¿Y qué dudas tenías antes de dar el paso? ¿Qué era lo que más te impedía avanzar? A ver, podríamos decir la parálisis por análisis. Esto me frenó mucho. Sí que es verdad que en otras inversiones era más alocado, pero cuando llegas a cierta edad que quieres tener un poquito más de seguridad y digamos como me acobardé en el sentido de me hice más conservador
Y estuve, lo que te digo, 2 años dándole vueltas, siguiendo a diferentes influencers del mundo inmobiliario. Hice incluso cursos sobre hipotecas para el tema de gestionar las negociaciones con los bancos. Perdí mucho tiempo analizando. Y sí que es cierto que al final el aprendizaje que saqué de esto es, tú ten claro lo que quieres hacer y hazlo, porque el movimiento se demuestra andando. O sea, hay dos tipos, desde mi punto de vista, hay dos tipos de personas, los habladores y los hacedores. Los habladores seguirán hablando y nunca hacen nada. El hacedor es el que lo hace y si le sale bien, tiene éxito. Si no lo hace bien, ya lo hará de otra manera para tener éxito. Entonces, estaba como en un término medio, por el miedo del mundo que no conocía. Entonces, al final, hablé con gente con la que tenía mucha confianza, luego me derivaron a Solventia a raíz de esto. Gente en la que yo confío mucho, que conocí hace muchos años, y me dieron ese punch para yo poder decidirme a hacer esto, el tener esa confianza, ¿no? Porque después de todas las cagadas que he hecho en inversiones, tienes un poquito de miedo, ¿no? Decir, puedo equivocarme, ¿no? Tal, el parálisis por análisis. Tenía toda la formación, sabía cómo lo tenía que hacer, tenía la estrategia preparada, pero me faltaba él. Y sí que es verdad que tenía amigos que me decían, si lo tienes clarísimo, o sea, ponte en el peor de los casos. Sí, ya, y soy una persona que le doy muchas vueltas a las cosas antes de decidir, y en este caso, pues me pasé de vueltas, rumié demasiado. Pero al final salió bien. Quizás tenía que haber pasado por ese proceso para darme cuenta que no hace falta, ¿no? Pensar, darle tantas vueltas. Claro. Tenía muy claro que la primera operación iba a ser la más complicada. De hecho, ha sido la más complicada, aunque yo tuviera había mucha formación, no habría dado tantas vueltas. Luego te encuentras que dices, pues esta no la vi venir, ¿ves? Entonces no vale la pena perder tanto tiempo pensando porque es lo que digo, el movimiento se demuestra andando. En el momento que te pongas a hacerlos, cuando vas a ver, te vas a encontrar variables que no tenías y tendrás que jugar con ellas para poder salir del paso. Pero hay que Claro. hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, te diste cuenta que por mucho que pensaras, siempre hay cosas que no puedes, ¿no? Muy bien. Te quería preguntar bueno, en nuestro caso tuvimos que encontrar un inmueble, hemos tenido reforma, luego ha sido ponerlo en marcha. Bueno, también ha habido tema de financiación, han habido varias cosas divertidas. De toda esta, ¿qué era lo que más respeto te daba? A ver, yo lo enfoqué de una manera en la que me centré mucho yo en el tema de la financiación, ¿no? Porque es un tema que me parecía más interesante. Lo que más miedo me daba era el tema de encontrar el piso correcto. El tema de reforma y todo esto me daba como miedo en el sentido de equivocarme, ¿no? O sea, encontrar un piso con unas características concretas para sacarle rentabilidad, esto era para mí la parte más difícil. De hecho, bueno, cuando nos conocimos, la sinergia fue ideal, porque hablamos, yo recuerdo cuando hablamos tú y yo estaba pendiente de otro piso, estaba intentando negociar con un banco otro piso y estaba obsesionado con ese piso por la localización de donde estaba y al final me dijiste, a ver, tengo otros pisos que quizás te dan más rentabilidad y pueden funcionar. Entonces fue cuando ya tú y yo hablamos y el piso y la operación que hicimos fue como la vía de escape, ¿no? Porque me obsesioné, ya te digo, mucho con un piso y ahí está el error, ¿no? No abrir un poco la mente y decir, vale, voy a dejarme aconsejar por gente que entienda, ¿no? Del negocio. Claro, bueno, y más en una situación en la que es difícil oportunidades, ves una y crees que es la tuya. Y a veces, bueno, pues dejas pasar otras De hecho, me por... arrepiento, ahora que has hecho eso me arrepiento de haber dejado pasar una oportunidad, que creo que era una oportunidad realmente, por confiar en gente por confiar en gente que no me ayudó. Yo pensaba que me ayudaría, pero no me ayudó. Entonces, pedí opinión donde no tocaba, pero forma parte del proceso. Mm. Y desde que empezaste a buscar alguna opción, ya decir, bueno, voy mirando y si algo me gusta, voy adelante hasta que finalmente encontramos algo, ¿cuánto tiempo pasó? Pues, a ver, yo empecé pues, año y medio, perfectamente. Yo siempre he estado mirando, es lo típico, ¿no? El idealista, fotocasa, es fácil mirar inmuebles allí, pero luego te das cuenta de que allí no están realmente todos los inmuebles, todas las oportunidades no están siempre ahí, a pesar de que hay gente que diga que sí. Pero yo creo que año y medio, ¿eh? Para darme cuenta Pero ya no... También es cierto que yo no busqué activamente. Era como, voy a estar un poquito en el mundillo, voy a ir viendo,
pero como no tenía la decisión tomada todavía hasta que no estuviera financieramente preparado, porque la obsesión era tener liquidez para poder afrontar digamos, la operación que yo quería. Y esta es la parte que en cierta manera me costó porque quería tener la liquidez suficiente para que me diera confianza. Luego me di cuenta de que realmente no hacía falta esperar tanto, porque, bueno, puedes negociar con los bancos, bueno, hay muchas opciones en las que no hace falta Claro. esperar tanto para hacerlo, ¿no? Pero yo quería tener esa seguridad. Claro, no fue un año y medio activo, fue más de... No, Pero digamos, activamente, activamente ¿cuánto? serían meses. Tomé la decisión, recuerdo en este episodio que te he comentado, fue en agosto del año pasado. Sí, en agosto del año pasado, a finales, ya contacté con algún colega que tenía conocidos en inmobiliarias y tal, y ahí es cuando ya me moví. Y desde agosto fue, pues, nosotros nos conocimos septiembre, octubre, Sí, septiembre. 2, 3 meses, y fue ya el punch de decir, voy a hacerlo ya. Ya se acabaron la parálisis por análisis, tengo que hacerlo ya, porque ya estoy preparado. De hecho, recuerdo conversación con un buen amigo mío que me decía, es que el dinero que tienes ahorrado era para esto, este es el momento. Recuerdo esa conversación que me dijo él, hey, deja ya de darle vueltas, o sea, ya lo tienes, hazlo. Es que no hay que pensar más, ya lo tienes, hazlo. Y ahí fue, así fue. O sea, ya en Mm. 2, 3 meses fue el movimiento de... Porque el mundo inmobiliario también es muy... Hay mucha movilidad, igual en 2, 3 meses cambian las cosas mucho. Entonces tampoco hay que dormirse en los laureles, que se dice. Y claro, ¿cuál crees que es un error que comete mucha gente en este sector? Buah. Eh, Tampoco tengo mucha experiencia, la verdad. De la experiencia que yo tengo, podría decir lo que yo hice, ¿no? De esperar demasiado a tener la liquidez quizás o no seguir los pasos correctos que yo diría, ¿no? Yo considero que primero tienes que tener claro tu liquidez y tu financiación antes de embarcarte en algo así, porque no tiene sentido buscar un piso cuando no tienes el dinero preparado o no tienes la financiación lista para poder afrontar esa inversión. Es como, es más, te dolerá más, porque si no tienes la financiación, encuentras una oportunidad y no puedes aprovecharla, luego eso te va a doler más. Claro. Yo creo que no seguir unas pautas, ¿no? Tener una estrategia. Yo creo que la base de todo esto, de toda inversión, es tener una estrategia. Decir, vale, ¿qué es lo que quiero yo en 5 años? Pues quiero esto, vale, pues entonces hay que empezar por esto, primer paso, segundo paso, tercer paso, tenerlo. Y esto, digamos, la formación es lo que te ayuda, ¿no? Hablar con gente que ya... Esto lo digo yo mucho incluso a mis alumnos en el colegio, ¿no? Cuando vosotros queráis conseguir algo, hablar con gente que ya lo haya hecho, porque es más fácil. O sea, te ahorras las cagadas, por así decirlo. O sea, si tú quieres, no sé, ser influencer, pues habla con una persona que se dedique a eso, que te explique lo bueno y lo malo y que te diga qué es lo que puedes, que te ayude, ¿no? Pues yo lo veo así. Si tú lo que quieres en tu vida es ser millonario, pues intenta rodearte, si lo consigues, pues gente que lo haya conseguido ya, el objetivo que tú quieras. Ya no por el hecho del dinero, sino por ejemplo, en caso del mundo inmobiliario, si tú quieres tener 5 propiedades, pues rodéate de gente que lo haya conseguido o intenta seguir a influencers que tengas la certeza que lo han conseguido para que te puedan explicar una estrategia que te sirva. Claro. Porque yo en este caso, a ver, concretamente yo ahora soy maestro de educación física y yo me cuido mucho. O sea, hago deporte, conozco muchos deportes, me cuido. Entonces, porque yo siempre estoy como obsesionado en la coherencia, ¿no? O sea, yo no te voy a decir que saltes a la comba si yo no sé saltar. Es como, entonces que... Y hoy en día, pues en las universidades hay mucha gente que enseña cosas que igual, pues, igual no te sirve, ¿sabes? O que a lo mejor no ha trabajado de ello O tampoco que a lo mejor no ha trabajado de es ello. Y teoría. esto rompe un poco la lanza, digamos, en contra de las universidades, en el hecho de que no toda la formación está en las universidades. Hay ciclos Claro. formativos, hay otras alternativas, puedes buscarlas. Hoy en día con Internet tenemos acceso y con la inteligencia artificial más aún, a un montón de información que te puede a ti facilitar el objetivo que tú quieras. Pero lo más importante es que tú tengas claro qué es lo que quieres hacer con tu vida, que esta es la parte que considero yo más difícil de descubrir de cada uno. O sea, de decir, yo quiero hacer esto en mi vida, lo tengo muy claro, pues ahora busca la manera, ¿no? De conseguirlo. Claro. Y durante ese año y medio, que bueno, fuiste un poco conociendo
el sector y familiarizándote hasta que al final tomaste la decisión, ¿hubo algún momento que dijiste, uff, esto a mí me sobrepasa, voy a dejarlo? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, me saturé bastante porque llegué a un punto en que tenía demasiada información. Y esto yo creo que suele pasar por el hecho de como tienes acceso a tanta información, llega un punto que dices, mm, yo esto coges miedo, el miedo al éxito, tuve una temporada que tenía como miedo al éxito, ¿no? De decir, ostras, es que si hago esto y me sale bien, ¿qué pensará la gente de mí, mis amigos, el círculo que me rodea? Porque a veces te rodeas de gente que son amigos tuyos, pero cuando cambias un poquito tu estilo de vida, ya te das cuenta realmente de la gente que está alrededor tuya, ¿no? Y empiezas a coger miedos, o sea, lo analizas todo, parálisis por análisis, y al final todo esto te va en contra tuya. Yo al final siempre digo lo mismo, ten tú claro lo que quieres hacer y vea, pues, si tú tienes claro lo que quieres, ve y lucha por lo que tú consideras que mereces y a partir de ahí para adelante. Y si tienes que despedirte de amigos, pues Claro. también te das cuenta de la gente que tienes alrededor. Hay muchos libros de coach que dicen, somos la media de las 5 personas con las que te rodeas, ¿no? Si resulta que tienes en un grupo que lo único que hace es salir de fiesta y beber cerveza y alcohol, pues tú serás el quinto de ese grupo. Si Claro. te rodeas de gente que hace inversiones inmobiliarias y que tiene 2 o 3 pisos, pues igual tú también te dedicas a eso, o gente que haga deporte. Entonces tienes que cuidar mucho tu yo interior y el entorno, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que todos hemos tenido, bueno, todos los que hemos intentado hacer un poco cosas diferentes y aventurarnos a hacer cosas en esta vida, todos hemos tenido a alguien en el grupo que igual no comparte muy bien lo que quieres hacer o intenta, bueno, que te lo Claro, cuestiones y al claro, final, es pues, que eso a veces pasa porque todos tenemos miedos. hmm, Cada uno tenemos una programación, hemos nacido hemos estudiado, venimos de una familia, de unas raíces y tal, y considero que estamos como programados, ¿no? Toda la vida me decían, no, pues cuando tengas 25 años, antiguamente cuando tenías 25 años tenías que estar casado, con niños y con un trabajo estable, y con una casa y un coche. Esto ha cambiado radicalmente. Y salir de esa rueda no es fácil. Y te encontrarás gente de otra mentalidad que no te va a ayudar. Y no porque no quieran ayudarte, igual es porque no saben. Y tienes que aceptar por eso lo comentaba antes, cuando yo tengo un proyecto, yo lo maduro yo y lo hago yo. No le pido consejo a alguien que me va a transmitir sus miedos, porque lo único que va a conseguir es retrasarte a ti. claro, Porque la gente habla desde su experiencia. Entonces, es como pedirle a un elefante que vuele, ¿sabes? Si tú quieres volar, no vas a hablar con un elefante. exacto, No vuelan, ¿sabes? Hablando, por poner un ejemplo drástico, ¿no? exacto. Retomando lo que habías dicho antes de que, bueno, habéis intentado tenerlo todo súper controlado antes de dar el paso y aún así han salido cosas que no te planteabas. ¿Qué son esas cosas que han salido y no te planteabas y has aprendido durante el camino? Del mundo inmobiliario, Sí, sí, dices. en este caso. Eh, sí que es verdad que salen cosas, pero yo me lo tomo, es lo que tú dices, como un aprendizaje porque habían variables que yo no contaba y que me han ido bien realmente. O sea, yo estaba un poco en contra del miedo que yo tenía antes, de la famosa parálisis por análisis, que cuando ya lo haces es cuando te das cuenta, pues igual no era para tanto. Y esto que yo pensaba que era un mundo, pues cuando ya estás metido en terreno, pues lo solucionas como puedes. Una de las cosas que me llamó la atención fue los tiempos de ejecución. Me agobié mucho porque como estoy acostumbrado a hacer inversiones de criptomonedas, que es segundos, pam, pam, compras, vendes, la volatilidad de las criptomonedas es muy rápida. Y estás acostumbrado a hacer inversiones así rápidas que llegas al mundo inmobiliario y dices, ostras, que todo tiene su proceso. Hay una burocracia que hay que hacer, un papeleo y tal. Y de hecho esto lo comentamos tú y yo alguna vez. Mm, Tuviste bastante paciencia porque yo te decía, es que esto tal, no sé qué, y dudas. Pero yo creo que el tema del tiempo, ¿no? El tiempo fue como tomármelo con más calma porque pensaba que todo era más rápido y yo iba como más revolucionado. No me parece malo, pero sí que no es como otro tipo de inversiones. Entonces tienes tiempo para poder maniobrar. Cuando tienes una variable que no tenías previsto, tienes tiempo para poder, sobre todo tema de papeleos con bancos. Me he especializado en, bueno,
Considero en tema de gestión con bancos, financiación. De hecho, un buen amigo mío me dijo, escríbelo, que tengo pendiente de hacerlo. Si él escucha esto, me dirá, te lo dije, y al final se te olvidará de todos los pasos que he hecho para poder conseguir la financiación que he conseguido, que me ha servido para poder tirar adelante la operación. Y todo esto hay que documentarlo porque es una información bastante útil. Que ya no porque le sirva a otra persona, que le puede servir, sino para mí mismo para la segunda operación, que puede ser totalmente diferente a la que hice al principio, pero que la información que tenía evidentemente me servirá. Pero diría el tiempo es lo que más me agobió. El tiempo y el tema de la burocracia, ¿no? Es lo que más... Vale. ¿En qué momento viste que tenía sentido buscar apoyo profesional para hacer la operación? Me gusta mucho que hagas esta pregunta porque requiere de mucha humildad, porque mucha gente bueno, mucha gente, por lo menos gente que yo conozco, cuando tienes muchos conocimientos, como que das por hecho cosas que crees que sabes, pero no sabes. Y esto fue muy importante para mí por el hecho de hacer como una cura de humildad, ¿no? Yo sí que es cierto que todas las decisiones que he tomado en mi vida me han llevado a lo que yo quería conseguir y me ha ido bien, pero también me he equivocado como cualquier otra persona. Y saber que hay gente que lo ha hecho y que sabe hacerlo y que lo puede hacer bien, te ayuda mucho a conseguir lo que quieres. Había una frase que decía que cuando te apoyas en gente llegarás más lejos, ¿no? Y es totalmente cierto. O sea, yo llegué a un punto en que estaba saturado, parálisis por análisis, lo vuelvo a decir, y dije, yo solo no puedo. Yo no me atrevo a hacerlo solo porque, claro, nunca lo había hecho y tenía miedo por las cagadas que ya había cometido en el pasado. Y al final, pues con confianza, hablé con un amigo mío que tiene una inmobiliaria y ellos me delegaron en vosotros, en Solventia. Me dieron muy buenas referencias y bueno, nos entrevistamos y ya el hecho de que yo te explicara lo que quería hacer y tú me dijeras, tú acabaras el proceso que yo quería hacer, lo tenías tú claro, yo lo tenía claro y fue como un win-win, ¿no? Que esto lo hablamos, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es que todos ganemos y que, claro, que todos ganemos porque lo que es la motivación suficiente para que todos nos impliquemos y todos consigamos lo quería conseguir también. Y el hecho de ser la primera operación, yo tenía claro que yo solo no podía hacerlo. Porque es un mundo que ahí sí que dije, esto me viene un poco grande. Y hice como una introspección y decir, a ver, Alex, siéntate un poquito, piensa lo que vas a hacer, es una jugada importante, si te sale bien serás súper feliz, pero si te sale mal tendrás que correr con las consecuencias. Entonces dije, necesito ayuda. Y esto es lo que recomendaría a la gente en general, ya no solo a nivel de inversiones, sino a nivel incluso psicológico, que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y a veces necesitamos ayuda. Y no eres más ni menos por pedirla, ni tienes que sentirte mal. Lo que tienes que ser humilde y darte cuenta de que tú a veces no puedes con todo. Y hay gente que te puede ayudar. Y es lo que comentaba antes, ¿no? De rodéate de gente que ya lo haya conseguido. Entonces, si yo me recomiendan a una persona o a una empresa que está trabajando como a mí me gustaría trabajar, paz mental, paz mental. Al final decidí Claro. hacerlo. Bueno, hablabas del win-win entre ambas partes. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de nuestro planteamiento? Primero que lo tenéis muy claro. Segundo, que la estrategia y el planteamiento que teníais y que tenéis me facilitó. Fue como, cuando hablamos tú y yo, fue como decir, vale, ya está, ya me puedo relajar porque tengo una persona que va a ganar conmigo y lo está haciendo bien y está funcionando. Y cuando me presentaste la estrategia dije, es que es brillante. Incluso recuerdo que te pregunté detalles de la operación que queríamos hacer, de cómo lo ibais a gestionar, y dije, es que es lo que yo haría. Y encontrar a alguien que piense exactamente igual que tú y que lo haga como tú lo quieres hacer, es blanco y en botella. Claro. Y eso fue lo que me hizo decidirme a iniciar la operación, porque sé que íbamos a ganar todos también. Claro, es que, bueno, era una operación un poco concreta y sentir que, bueno, pues que te entienden y cuando tú vienes de un año y medio dándole vueltas y te entienden y dices, ¡guau! Esto es la Claro, a salvación. veces, pues lo que comentaba, no me gusta comentar los proyectos, sí que tengo un buen amigo que le comento las cosas y tienen un punto de vista y dices, ostras,
pero él no está metido en ese mundo. Entonces, el hecho de encontrar a alguien que sepa cómo funciona, que ya tiene experiencia, que lo está probando, que le está funcionando y encima tiene éxito, pues para mí eso es el win-win-win. Y rodearte de gente y hacerle ganar dinero a esa persona gracias a la idea que yo tengo y ganar dinero yo, pues es una inversión para mí ideal. Claro. Bueno, de todo el proceso que hemos hecho juntos, y bueno, seguimos en la parte de la gestión ahora, Ujú. durante todos los años que Y que dure, que que dure. esto funcione, ¿qué parte del proceso valoraste más? El acompañamiento, quizás. El hecho de que pudiera comentarte dudas, que me dieras esa naturalidad, ¿no? Es decir, y la tranquilidad de ver que tú ya estabas acostumbrado. O sea, me sorprendió mucho tu juventud, porque dije, ostras, para lo joven que eres, lo tenías clarísimo. Y a mí eso me dio muchísima seguridad. El hecho de que, sí, sí, esto lo hacemos así, tal, y yo te preguntaba, no, es que esto tal, no, no, tú tranquilo que esto se hace así, tal. Y al final ha salido tal cual. O sea, es Claro. que el resultado es para mí ideal. Estoy muy contento, la verdad. Sí, la verdad que recuerdo eso, bueno, tus dudas, nervios, y yo, sí, sí, tranquilo, que no pasa nada. Bueno, yo, la verdad que pues, no suelo tener mucho horario y bueno, hemos hablado un montón de veces a cualquier horario pues, en dudas, momentos de, sobre todo, yo creo que lo que peor lo pasaste fue en tema de la financiación, que tenías un poco bueno, de Sí. miedo de cómo iba a salir y tal, pero muy bien. El tema de la financiación, la verdad que pensaba que sería más fácil, pero me costó bastante porque la operación era muy concreta y para poder conseguir que los números salieran como yo quería, tuve que esforzarme bastante. Pero bueno, a raíz de eso, aprendizaje hecho y la próxima será más rápida, Claro. la verdad. Bueno, y ahora que ya tienes la primera, ¿qué dirías que ha sido, bueno, cómo ha cambiado tu forma de ver la inversión inmobiliaria? ¿Cómo ha cambiado? Pues tengo más ganas. Tengo ganas de ir a por la segunda porque sé que es una operación totalmente diferente. De hecho, me parece hasta divertido. El hecho de- Me lo tomo como... Sí, me divierte. La verdad que me gusta el tema. Quiero intentar mover más, conseguir más y sí, estoy como... La ambición ha crecido, ¿no? Y estoy mucho más seguro. Desde luego estoy mucho más seguro Claro, de haberme rodeado de la gente correcta, de haber hecho la operación con los números que yo quería, que sí que es cierto que para hacer los números hay que hacerlos bien. O sea, esto no es compras un piso, como muchos cuñados que hay por ahí, ¿no? Que te dicen, no, compras un piso se alquila. No, o sea, no es fácil hacer eso. No es fácil, es laborioso y hay que hacer los números sobre todo bien, porque si no puede ser catastrófico. Pero sí que es verdad que ahora tengo mucha claro, más seguridad, ahora ya sé con qué bancos tengo que hablar, con qué personas tengo que hablar, qué tipo de pisos me interesa, las claro. zonas, pero es lo que hablamos, aprende haciendo. Si te quedas pensando no vas a conseguir hacer nada. Bueno, y ahora sí que comentas lo de los números, sí que es cierto que contigo fue, bueno, bastante sencillo en el sentido de que, o sea, pues hay gente que los números quieren que sean los que ellos quieren y tú la verdad que te dejaste ayudar bastante en el sentido de, pues de esto se saca esto. Y bueno, hace no sé cuándo fue que empezamos a hablar, pues en octubre yo te dije, este piso te va a dar esto y a día de hoy que está en marcha, está dando eso, o sea, Totalmente. y eso hay gente que le cuesta un poco más y tú la verdad que pues te dejaste ayudar bastante y eso también es un poco lo que hace falta, ¿no? A la hora de hacer bien los números, porque hay gente que se engaña un poco con eso. Sí, bueno, esto es lo que comentaba antes, ¿no? El win-win, ¿no? O sea, yo me quiero rodear de gente que gane, es decir, que saque provecho de lo que yo quiero hacer, porque no tiene sentido que yo vaya a ganar porque la motivación no va a ser la misma. Entonces yo recuerdo que hablamos tú y yo y te dije, ¿esto cómo os beneficia mejor a vosotros? Y yo quiero conseguir esto, vosotros esto, llegar a un acuerdo porque yo ya la estructura ya la tenía clarísima, como lo quería hacer. Simplemente, yo mi idea la tenía en la cabeza y vosotros la ejecutasteis, tal cual. Entonces, para mí es un placer hablar con una persona y decirle, quiero hacer esto, los números más o menos me salen así, como lo ves. Y de hecho, la oportunidad del piso me la encontraste tú, o sea, me la encontrasteis vosotros. Yo me Claro, estaba obcecado en un piso que quería conseguir esto y recuerdo perfectamente la conversación que tuvimos que me dijiste, ¿tú por qué estás pensando en ese piso? Pero es que yo tengo otro que igual te da la rentabilidad que tú estás buscando. Y fue así. claro. ¿Y qué aprendizaje te llevas como inversor tras esta primera operación?
A ver, aprendizaje. Primero, delegar. Delegar, rodearte de gente que sepa y que tenga intereses afines a los tuyos. Esto para mí es muy interesante. El tema de los tiempos que comentaba antes, ahora ya soy mucho más previsor, ya voy más preparado a la hora de buscar financiación porque no es tan fácil. A pesar de que, bueno, me centré mucho en mi perfil bancario, los funcionarios dicen que tienen muchas facilidades y tal. Sí, es cierto, pero no es llegar y besar el santo. Hay que negociar y hay muchos detalles importantes para cerrar una operación. El aprendizaje en los detalles. Fijarte también en variables que quizás no tienes, no las tienes en cuenta porque es la primera vez que lo haces, pero ahora ya sí. Entonces, y sobre todo el calmarme, la tranquilidad. Porque al venir de otros tipos de inversiones que es todo más rápido, el mundo inmobiliario está todo como más pautado y tiene sus tiempos, ¿no? Y no agobiarte con esto. Porque yo es cierto, reconozco que me agobié muchísimo con la operación y yo sé que cuando yo me agobio pues soy un poquito pesado y bueno, tú lo sabrás mejor que nadie. Pero es por la inseguridad de meterte en una operación que nunca había hecho. Pero ahora ya es como esta conversación. Hemos empezado un poco nerviosos y ahora ya te dejas fluir y hablas y no pasa nada. Ahora ya quieres seguir Ahora ya otra hacemos hora 3 más. podcasts si quieres, no pasa nada. Muy bien. ¿Y qué le dirías a alguien que tiene capital pero no sabe muy bien dónde invertirlo? Primero, que piense en una estrategia, digamos, que se marque un objetivo. ¿Qué es lo que quieres conseguir a corto, medio, largo plazo? Y en función de eso, decidir qué hacer con tu dinero. Segundo, nadie da nada gratis y no te vas a hacer más rico de un día para otro, eso tenerlo claro. La inversión es muy emocional, hay que gestionar, ser muy frío. Pero sobre todo, tener un objetivo. Decir, vale, a corto plazo, ¿qué es lo que quiero? Comprarme una casa, tener familia, comprarme un coche, a medio plazo, a largo plazo, ¿qué me quiero jubilar? ¿Cómo me quiero jubilar? ¿Qué quiero tener? Y en función de eso, elegir un producto de inversión u otro. Pues yo creo que es lo básico. Claro. Y sobre todo, tampoco dormirte, en el sentido de tener mucho dinero en el banco sin moverlo es una locura. Para mí ahora ya que lo tengo tan claro, me explota el cerebro. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, tengo liquidez y ya lo estoy moviendo a un banco que me da una rentabilidad, aunque sea mínima, por lo menos para pelearme con la inflación. Claro. Eso es clarísimo. Y también, digamos, formarte, ¿no? O sea, cuando tengas claro tu objetivo a corto, medio, largo plazo, analizar bien cómo conseguir eso y asesorarte, dejarte asesorar un poco, ¿no? Y contrastar sobre todo la información. Claro. Yo me he reunido durante el proceso con asesores financieros de algún banco, que no voy a decir, por no hacer publicidad, a pesar de que tengo un amigo trabajando allí, y al final no lo hice con ellos, porque no me interesaba el tema de las comisiones y todo esto, pues no lo veía claro, ¿no? Pero sí, es asesorarte bien. Tener un objetivo a corto, medio, largo plazo y luego déjate asesorar y la decisión la tienes tú siempre. O sea, tu dinero es tuyo, haz lo que tú tengas claro que quieres hacer, porque luego no le eches la culpa a nadie. Y no tienes que tenerlo tú claro y hacerlo tú. Claro. ¿Y qué le dirías a alguien que, bueno, quiere invertir en inmuebles pero no tiene el tiempo de hacer, bueno, todo ese año y medio que tú has estado mirando, investigando, aprendiendo? Si realmente lo quiere, que sacar algo de tiempo, porque delegar sin conocimiento es peligroso. Yo sí que es verdad que he delegado, pero porque yo ya me he metido un poco en terreno, ¿no? Pero yo lo que le recomendaría primero que se formara un poquito para saber que si lo delegas en alguien que lo va a hacer como tú quieres que lo haga y te va a dar esa tranquilidad y esa seguridad. Porque si no te formas un poquito y entras en el terreno es como a invertir a ciegas, es como la lotería. Y la lotería te puede tocar o no te puede tocar y no te tocará. Entonces lo Claro. más importante es formarte, conocer gente sobre todo, rodearte de gente que quizás haya conseguido lo que tú quieres y dejarte asesorar un poco. Y a partir de ahí, pues tú decides, contrasta la información. Muy La bien. inteligencia artificial suele ayudar bastante. Yo Sí. me he especializado mucho también en investigar por ahí, pero sobre todo personas que consigan que hayan conseguido lo que tú quieres y dejarte un poco formándote tú, pero dejándote asesorar por gente que lo haya hecho ya. Vale. ¿Qué le dirías a alguien
que está esperando el momento perfecto. Que no existe el momento perfecto. Haz tú el momento perfecto. Suena a eslogan que te cagas, pero es la verdad. Haz tú, el momento lo tienes que hacer tú. Porque nunca va a llegar ese momento. Pero ya no en inversiones, sino nada en la vida. La vida va y tú decides lo que tienes que hacer. La vida no se va a parar por ti. Entonces, haz tú el momento perfecto. Coge la seguridad y a partir de ahí, con tu... gana eso, tu propia seguridad y hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Porque luego es cuando aprendes. Bien. Asume los riesgos, las consecuencias, las variables que pueden pasar si te ponte en el peor de los casos, pero hazlo. Porque si te quedas parado no vas a conseguir nada en la vida. Y ya no hablo de inversiones, hablo de la vida. Hasta la chica que te guste, si no hablas con ella no te la vas a ligar. Así que tienes que hacerlo. Muy bien, pues yo creo que después de esta Ya está, ya estamos. ya Está bien, está está muy bastante bien. bien. Al principio un poco nervioso, pero ahora ya Sí, está bastante cómodo. Ha sido un placer, es un Jorge. placer. Bueno, un placer, Alex.